buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, tercera ronda, torneo Charity Cup, torneo online a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos. En la descripción del vídeo tenéis más información sobre este segundo torneo online de un evento que se llama el Meltwater Champion Chess Tour, que son en torno a 8 o 9 torneos, que a final de año pues se verá quién es el campeón tras conseguir ciertos puntos a medida que pasen estos torneos. Y como vemos en la clasificación, bueno, pues ya se han jugado 4 rondas y como novedad es que el que gana cada partida pues consigue 3 puntos y las tablas valen 1 punto. Si pierdes, 0 puntos. Por lo tanto, bueno, pues a David Antón de momento las 2 primeras partidas no le había ido bien, ya que había perdido en las 2 primeras, por lo tanto con 0 puntos, y vamos a ver qué pasa en esta tercera ronda. D4 caballo F6 se enfrenta a Wayne Jones, caballo F3 en la posición, y tras G6 caballo D2 entramos en una defensa india en el que las negras, variante del caballo, en el que las negras pues bueno, buscan un enroque rápido y posteriormente golpear el centro a base de sus peones centrales, y también pues con caballo C6, el alfil que ya está dispuesto en la diagonal, y las blancas pues ocupan centro. Como vemos, caballo D2, este último movimiento va a permitir que el peón de C2 venga a C3 reforzando el centro, alfil G7, E4, enroque en corto, y tras C3 D6 preparando E5. También como bueno, pues este tipo de ruptura se hace sobre casillas negras, permitiendo el desarrollo del alfil, pero vamos a ver si viene finalmente sobre esta diagonal. Alfil E2 facilitando el enroque, caballo C6, y tras enroque en corto E5 y primeros cambios. Llegamos a esta posición en el que se juega dama C2, retirando David Antón la dama de la columna abierta, reforzando la defensa de E4, y tras A5 ganando espacio, las blancas hacen lo propio jugando A4. Dama E7, al igual que hiciese antes David Antón, Wayne Jones retira la dama pues la desarrolla para permitir la entrada de las torres a columnas más activas y centrales, defiende la casilla de 5, ya que en el aire pues estaba esta posibilidad, caballo C4 tocando al peón defendido, y tras estas jugadas B6, permitiendo alfil B7 o alfil A6, siendo quizás un poquito molesta en la posición. B3 también ganando espacio, aunque el alfil va a venir directamente a esta casilla de G5 clavando al caballo de F6. B3 también pues da un soporte adicional al caballo de C4, y tras estas jugadas torre de 8 adueñándose de la columna abierta Wayne Jones, a lo que se responde con alfil G5 clavando, alfil B7 de momento atacando 2 veces, aunque es verdad que el caballo de F6 pues de momento está clavado, pero F3 refuerza la estructura de peones en torno a las casillas blancas. Además, si H6, que viene un poquito más adelante, pues el alfil, bueno, pues tiene casillas de escape, o al menos estar o no estar en G3, que de alguna manera pues quedaría sin su diagonal, como lo está ahora el alfil de B7, ¿no? De momento, y es por eso quizás se juega alfil A6 llevando al alfil a una diagonal más interesante, torre de 1 peleando por la columna abierta. Aquí, por comentar rápidamente, caballo E3 podría ser interesante para las blancas, y en algún momento colocar un caballo en una posición pues bastante interesante, aprovechando la clavada si las negras no hiciesen nada al respecto. Pero Antón opta por este movimiento, hay igualdad en la posición, H6, alfil H4 manteniendo la clavada, y tras estas jugadas dama E6 retirando al menos la dama. De momento la torre de D8 pues está clavada, torre por D8, y tras torre por D8 el alfil de A6 de momento no está atacado, pero tampoco está defendido tras este último movimiento. Tras estas jugadas, torre D1 y torre D7 ya en la posición. Alfil F2, ya que bueno, pues se había retirado, como decíamos antes, la dama, ahora la torre ya no existe clavada, se trae el alfil
pues a una diagonal quizás más interesante, y tras estas jugadas la partida continúa con el error de la partida que vamos a ver cómo aprovecha David Antón, alfil F8. Quizás más interesante manteniendo la igualdad, pues podrían venir estos cambios en D1 y tras dama D7 pues cambiarse alguna pieza más, con lo cual llegaríamos a un final pues más igualado y más rápido para las negras. Como decimos, la partida continúa tras alfil F2 con alfil F8 y aquí las blancas ya ganan un peón en la posición. Primero hay que eliminar a la torre de D7, caballo por D7, se podría capturar en B6 ganando ese peón y entregando pieza temporal, ya que la dama no puede recapturar debido al alfil de F2 y en caso de hacerlo, bueno, pues con peón o caballo se recupera la pieza ganando ese alfil indefenso en A6. El tema es que este caballo, bueno, pues no hace ninguna descubierta efectiva contra las piezas blancas, por lo tanto, y por eso funcionaría, David Antón opta por este movimiento que también le mantiene la ventaja y tras dama por E5 quizás interesante para las negras capturar en E2 y tras caballo por D7 siendo muy apropiado como vemos ahí en la posición, dama por D7, dama por E2 y bueno, pues las piezas blancas mantienen peón de ventaja, pero quizás estaría la posición un poquito más igualada. Como decimos, no se captura en E2, se captura con la dama en E5 y tras alfil por E6, por A6, que hay que recuperar la pieza perdida, las blancas tienen pareja de alfiles, este peón de ventaja, pero tienen que ganar la partida. De momento se juega alfil C5 y dama D2, centralizando la dama, ocupando o ganando de momento la columna abierta y alfil por F2 jaque. El tema es que si capturas con el rey, como pasa en la partida, te puede caer el peón de H2, pero es mejor sin duda que capturar con la dama, ya que si lo haces con la dama te cae el peón de C3, B3 está amenazado y si alfil C4, caballo E5 bastante molesto, si el alfil se retira de 5, C6, tocando nuevamente al alfil y en caso de que este alfil, tras estar atacado por el caballo, pues se retire a B5, podría caer el peón de B3 directamente, ¿no? Una posición difícil para las piezas negras. David Antón mantiene la ventaja con esta captura y aunque realmente existe dama por H2, pues vamos a ver que no es de bueno del todo, ¿no? Caballo C5 de momento, tocando el alfil y el peón de B3. El alfil se trae a C4 defendiendo en B3 y metiendo presión sobre el punto de F7. Ahora sí, dama por H2, dama de 8 jaque y tras rey G7, dama de 4 con nuevo jaque. Aquí que pueden hacer las negras, tanto si se retira el rey que no pasa la partida a H8, H7 y a G8, pues no funcionaría, ya que en ambos casos viene dama F6, está tocado dos veces el punto de F7 y las negras tendrían muchísimos problemas. Y el tema es que, bueno, pues tras jugarse F6, la entrada de la dama es eminente vía D7. De momento el punto de D7 está defendido por el caballo, primero hay que echarlo, por lo tanto se juega B4 y aquí la intermedia dama H4 jaque y rey E2. Si las blancas juegan G3, permitirían dar varios jaques a las negras y la partida se igualaría. Tras retirar el rey a E3 o a E1, por ver una línea, pues la podría continuar con A por B4, primero dama D5 buscando temas de mate y a esto, bueno, pues la línea puede continuar primero con un jaque. El rey se puede retirar a E2, dama G2 con nuevo jaque y bueno, pues continuar así la partida con temas de tablas. El tema es que si el rey quiere escapar por cualquiera otra casilla, las blancas están perdidas. Tras estas jugadas, caballo E6 siendo jaque, rey G4 no es una opción buena y si dama por E6, bueno, pues tienes la entrada de la dama vía C1 y a rey G4 H5 con nuevo jaque. El rey se retira a H4, dama H1 y tras dama H3 siendo única primero G5 jaque, retiras al defensor de la dama y tras estos movimientos pues las negras están ganando. Un poquito larga, pero me parecía muy bonita con esa desviación final, ¿no? Por lo tanto aquí David Antón realiza el mejor movimiento retirando el rey a E2 y tras, ahora sí, A por B4, C por B4, sigue el ataque del caballo, pero este no se retira y se juega dama H1. Por lo tanto, las negras pierden pieza, pero el tema es que, bueno, pues tampoco tiene muchas casillas. Está todo bien controlado por las piezas blancas y si, por ejemplo,
tampoco caballo B3 quizás es lo mejor, se puede ganar un peón, pero el tema es que, bueno, pues las blancas ya están entrando y con temas de mate, ¿no? Si el rey viene a H8, un nuevo jaque y a cualquier movimiento, pues dama G8 es mate, y si el rey, perdón, se retira a F8, pues directamente mate con la dama en F7. Por lo tanto, David Antón consigue pieza y mantener o mejorar la ventaja, dama H1 con ideas de buscar perpetuo y tras B por C5 ganando esa pieza, dama por G2 jaque, y aquí vienen varios jaques en la posición en los que, bueno, pues las blancas evitan el mismo. De momento se coloca la dama en medio, la dama vuelve a H1 evitando cambios, lógicamente, pero permite a las blancas ganar un nuevo peón, bueno, pues con múltiples opciones en la posición, dama B1 y a estas jugadas nuevamente trayendo la dama D4 con ideas de entrar en la posición, se vuelve a dar un jaque en C2, el rey se retira a E1 y tras dama C1 con nuevo jaque, rey F2. Las blancas intentan escapar de todos los jaques, aquí alfil E2, bueno, pues sería posible, aunque nuevamente David Antón hace el mejor movimiento, rey F1 y tras un nuevo jaque, rey G2, dama G5, dando un nuevo jaque, rey F2, dama H4 jaque y tras rey E2, dama H2. El tema es que existe un nuevo jaque, pero tras rey E3, pues ya no hay más jaques. Por lo tanto, la partida continúa con dama H3, entrando en F3, pero aquí David Antón juega B7 buscando la gloria y tras dama por F3, rey C2, dama G2 con nuevo jaque y tras rey B3, el rey, como vemos, pues puede escapar perfectamente y también defenderse con sus piezas, pues decide abandonar Wayne Jones y David Antón ganaba 3 importantísimos puntos, ¿no? El tema es que, bueno, pues las piezas blancas además pues tienen la coronación, es imposible capturar ese peón por parte de las negras y cuentan con pieza de menos. Muy bueno David Antón y por mi parte nada más, vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.